A continuación estaremos analizando un tema con Julio Talamonti y se denomina soluciones violentas tras incidentes que se originan en el tránsito y en diferentes ámbitos que según las personas lo resuelven, pero lo hacen de manera sumamente violenta. Gracias por acompañarnos, Julio Talamonti, un gusto. Alejandra, es un gusto también para mí, un gusto saludarles a ustedes allá en casa. Y miren, definitivamente que nos hemos convertido en una sociedad enferma de muchas cosas, pero particularmente enferma de violencia. Alejandra, lo primero que creo que tenemos que decir es que somos una sociedad guatemalteca que vive en una cultura de violencia y por ende una cultura de intolerancia. Es que aquí ya no se puede ni siquiera tocar la bocina en el tránsito porque te sacan la pistola o te matan. Y esto que estoy diciendo es literal, es taxativo porque pasó esta misma semana a través de un hecho en el cual un motorista literalmente le disparó a otro conductor. Pero esto se replica en todas partes, se replica en la calle, se replica en la casa, se replica en todos lados. Así es, usted lo decía y habla de un punto muy importante, sí, y es se replica en la casa. Sí. ¿Cómo resuelven las personas los problemas de manera violenta en casa, asumiendo golpes, agresiones verbales? En fin, no es la forma. No es la forma. Y aquí vamos precisamente con eso que estás diciendo, Alejandra, a algunas de las causas o algunos de los factores, si queremos verlo de esa manera, que implican que seamos una cultura de violencia. Número uno, a ver, ¿por qué se están resolviendo las cuestiones hasta en casa de esta manera? Venimos de un país que sufrió durante 36 años un conflicto armado interno, que normalizó, entre comillas, lo que no es normal, la violencia en muchas personas. Los que antes, en la época más dura del conflicto armado interno, que fue la década de los años 80, tenían tal vez 7, 8, 10 años, ahora son personas que oscilan más o menos 45 hasta los 50 años. Pero estas personas que asumieron todo eso, replicaron muchos de estos malos modelos de violencia en sus hogares. Entonces se dio mucha violencia intrafamiliar, se dio también en el ínter en el fenómeno de las maras y pandillas, se dio también en el ínter en el surgimiento de otros tipos de fenómenos criminales como el narcotráfico, se ha dado también durante todo este momento el tema de la violencia en contra de la mujer, se ha dado el hecho de que se ha incrementado la violencia de todo tipo y la inseguridad como el tema de la extorsión, por ejemplo, y entonces, Alejandra, se ha normalizado lo que no es normal. Lo malo de todo esto es que la violencia, tal y como decimos, para regresar a lo que me preguntabas, está generándose e iniciándose en casa. De hecho, te digo algo, y eso tú lo sabes perfectamente, Alejandra, los datos estadísticos así lo marcan. En el año 2020, es decir, el año pasado, la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer aumentó por el tema del encierro. Claro, y lo hemos informado y reiterado en varias ocasiones. El incremento que se tuvo durante la pandemia de violencia intrafamiliar fue determinante y sobre todo que debería de estar bajo investigación y análisis, porque llamó la atención que estando en casa pues incrementaran estos abusos. Julio Talamonti, pero también en el tránsito. Las personas son intolerantes, no toleran que pidan vía, no toleran que no les den la vía, en fin, hasta estos extremos. Hasta estos extremos porque se está volviendo, fíjate, Alejandra, una sociedad no solo violenta, sino que de mucho desorden y de la ley primero del más fuerte y de aquel que es más vivo, y el que es más vivo es el que termina rompiendo las reglas. En el tránsito, como tú lo has dicho, esto se termina dando de muchísimas maneras, es decir, lo puedes ver cuando personas pasan por lugares donde no se debe de transitar, simple y sencillamente para rebasar unos metros y ganarle al otro, donde te piden vía o tú pides vía y parece que lo que estás haciendo es decir, no me dejen pasar. ¿Por qué? Porque también aquí tenemos que tomar en cuenta otro factor que ya lo hemos analizado. En Guatemala, toda esta violencia, toda esta inseguridad, toda esta situación que ha causado inclusive el encierro en su momento de la pandemia, las quiebras, lo económico, los problemas personales, han hecho que la sociedad guatemalteca esté enferma de algo que no le gusta al guatemalteco oír que está enfermo, y es decir, enfermo en muchas ocasiones de situaciones mentales. No significa estar loco para nada, simple y sencillamente significa que se tiene que tener una salud mental, y esa salud mental que no se trabaja en Guatemala viene dada a través de los casos leves con psicólogos
otros de los casos un poco más graves, un poco más fuertes a través de los psiquiatras. Pero Alejandra, es decir, a ver, no tenemos una cultura de hacer esto, porque no tenemos una cultura preventiva. Y cuando tú le dices a alguien, mira, ¿y por qué no vas a una terapia? Hablas con un psicólogo, todos necesitamos de alguna manera hacer una catarsis para tratar de desahogar o de desfogar ciertas situaciones que pueden llegar a convertirse en violentas. Te van a responder hasta de mala manera, pues, porque dicen, no, yo no necesito nada de eso. Y todos lo necesitamos, porque al final de cuentas todos tenemos algún trauma, algún problema, alguna preocupación, alguna situación que se da en un país tan complicado para vivir como Guatemala. Así es, Julio Tanamonte, usted lo ha dicho claramente, y en el caso del motorista que dispara a un vehículo por negarle la vía, fue sorprendente. Intolerancia total, ¿verdad, Alejandra? Porque eso nos deja ver dos cosas, es decir, estamos de acuerdo con que el artículo 38 de la Constitución nos permita a los guatemaltecos portar arma. ¿Por qué? Porque esto es para nuestra defensa, pero no significa que deba ser para el ataque. Es decir, el arma de fuego representa una gran responsabilidad el llevarla, pero aquí estamos viendo en el caso que tú mencionas del motorista, con las imágenes que están allí, que porque este vehículo no lo dejó rebasar, viene, lo alcanza y le dispara, que esta arma pues ya está en manos de este motorista y en manos de algunos otros sujetos que pueden ser igual, está lista no para defenderse, sino que para atacar. Eso nos deja ver cómo al final de cuentas ahora somos exageradamente agresivos y no parece haber nada que nos vaya a cambiar eso. ¿Por qué? Porque recuerda una cosa, en Guatemala también hay otros factores que definitivamente inciden en la psique de la gente, es decir, el hecho de un tránsito, que este es un tránsito infernal, el que se vuelve en ciertas horas, que la gente sale a la misma hora, que no tiene la previsión a veces de poder venir y de poder salir antes para evitar esas situaciones, el hecho de tener que estar en medio de ese tránsito sin saber si le van a robar, si va a pasar algo, el hecho de que ya solo de poder tener un trabajo se vuelve un problema como tal, y entonces, Alejandra, es un conjunto de factores que hace que la gente ya no se esté defendiendo, sino que reaccione antes que algo pase de una manera violenta. Después cuando recapacitan ya es demasiado tarde, ¿no? Porque lo hecho está. Claro, ya no se puede retroceder, sobre todo cuando se trata de un fallecimiento, cuando tenemos pérdidas humanas. Es lamentable e impresiona mucho que esto suceda en el tránsito, sobre todo para quienes conducimos a diario. Es un tema que preocupa y debería las autoridades de poner atención a esto que está sucediendo. No es primera vez, de hecho, durante los últimos meses hemos tenido casos recurrentes de violencia en el tránsito. Mira, Alejandra, esto la verdad que es insostenible, porque fíjate que solo por poner este tipo de situaciones, particularmente, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado en varias ocasiones que por bocinar, porque alguien se atraviesa hasta un semáforo en rojo, paran y te sacan la pistola, como quien dice, ¿y cuál es el problema? Pues si yo paso porque yo quiero, entonces uno dice, Dios mío, ¿qué hacer en esta sociedad? El problema no son las armas, el problema no es poder tener esa capacidad de portar un arma para la defensa, el problema es la capacidad mental, psíquica, la capacidad emocional, ¿verdad?, que pueda tener la persona en un determinado momento. Y trabajar en esta situación de una salud emocional, de un manejo de las emociones y de estados alterados que podemos tener, porque todos nos podemos enojar. Claro. Pero enojarse no significa pasar más allá de eso, de la ira, y enojarse no significa traspasar estos muros de un enojo simple para pasar a algo extremo, que es un ataque hacia otras personas de manera violenta. Ahora, no se mira en Guatemala que podamos estar trabajando esto. ¿Sabes por qué? Porque esto se debe empezar a trabajar desde casa, pero desde casa están los problemas, las familias con problemas intrafamiliares, las separaciones en las familias monoparentales, y el tema de que muchas familias por la extrema pobreza también dejan a los niños literalmente en la calle y ahí son absorbidos por otros sectores violentos como las maras. Hay un tema que se ha hablado casi, que no hemos hablado casi de él, y es la violencia en el trabajo. En estos espacios también se origina la violencia, también vemos maltratos dentro de los espacios laborales, a donde denunciar y cómo poder atender este tema también. Claro que sí. Bueno, las denuncias siempre por algún tema de algún tipo de agresión, de algún tipo de amenaza, de algún tipo de golpe, de alguna cuestión, siempre deben hacerse al Ministerio Público.
pero eso es claro. Pero sí es cierto, la violencia se da en todos los espacios y los espacios laborales no son ajenos a eso. Son tal vez pocas, en todo caso, las empresas que pueden tener alguna situación como lo hace la cultura japonesa, que tiene algunos cuartos especiales y específicos, fíjate Alejandra, donde los trabajadores cuando sienten un nivel de estrés o pueden llegar ahí para descansar unos 5 minutos para recostarse, o hay hasta ciertas cuestiones donde ellos pueden gritar, pueden desahogarse o pueden hablar con un especialista, en este caso de la psicología, para decirle me está pasando esto, necesito apoyo y necesito ayuda. Como todas estas situaciones no se dan, entonces nos estamos viendo expuestos también a otra cuestión. En la calle, tal y como estamos viendo en estas imágenes, en la calle desde niños, pero desde niños se ve la exposición a la violencia, porque van los niños caminando con sus papás cuando de repente ahí pasó una balacera, un choque, un muerto o alguna cuestión, y entonces ya están expuestos a la violencia y empiezan a pensar desde niños que esto es lo normal, que esto es lo que debe de pasar, cuando en Guatemala realmente esto no debería de ser así, y estamos enseñándole a nuestros niños que la violencia, la muerte y las formas de resolver de esa manera son las buenas. Te digo algo, tú has de conocer papás inclusive que le dicen a sus hijos que si en el colegio alguien les hace algo, alguien les pega o alguien, que respondan de la misma manera, porque si no a ellos les va a caer. Esa era la escuela antigua, pero ahí lo único que estás enseñando es violencia. Definitivamente. Gracias, Julio Talamonte. Y como padres y madres debemos de poner atención en lo que estamos enseñando en casa. Debemos contribuir a una sociedad educada, a una sociedad protectora, en donde podamos tener a niños amados, hogares que vivan en hogares tranquilos y en paz, que yo considero lo más importante. Y cuando no se puede, y con esto sí finalizo, pues es mejor, fíjese usted, la separación de los padres a través de la institución. El matrimonio es una institución del divorcio, que estar viviendo la violencia día con día y que los niños la vean. Como siempre, Alejandra, televidentes de TN23, para mí un alto honor. Gracias, Julio Talamonte.